los cuáqueros, también desechando la palabra de Dios en forma de sus reuniones místicas de revelación personal, algunos pietistas posteriores, las aberraciones que acompañaban algunos avivamientos del siglo XVIII, junto con el movimiento pentecostal y neopentecostal del siglo pasado y siglo presente, han llevado a algunos reformados a no hablar mucho del Espíritu Santo, ya que parece que el tema del Espíritu Santo pertenece a los fanáticos. Y el fruto de ignorar la persona del Espíritu Santo en la vida cristiana condujo iglesias reformadas hacia el racionalismo y el liberalismo reformado, o por lo menos iglesias frías y muertas. La respuesta al fanatismo, hermanos, no es excluir la obra del Espíritu Santo, sino entender correctamente su labor. El apóstol Pablo se esfuerza en la carta a los romanos para hacer exactamente esto, y los capítulos 6 al 8 son claves para este tema de la persona y la obra del Espíritu Santo. Tomando Romanos 8:14 en su contexto, es una expresión clave acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo parece dar una definición del cristiano. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, y los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Es una definición de qué es ser cristiano. Y el griego es exactamente igual de enfático como lo tenemos en el español. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Y el griego tiene el mismo orden de palabras, el mismo pronombre. Estos son hijos de Dios. El que niega ser guiado por el Espíritu de Dios no puede llamarse hijo de Dios. Porque esa es la definición del cristiano. El cristiano es guiado por el Espíritu de Dios. Pablo define al cristiano como uno que es guiado por Dios y por su Santo Espíritu. Y simplemente está repitiendo lo que había dicho algunos versículos anteriores. En versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tener el Espíritu de Cristo y ser guiado por el Espíritu de Dios es ser un hijo de Dios. Mientras la teología pentecostal y otras formas del misticismo separan el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, separa el Espíritu Santo de la obra de Cristo, Pablo dice en términos claros que ser hijo de Dios es tener el Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, lejos de ser motivo de orgullo, yo tengo la unción del Espíritu Santo, usted no. Lejos de ser motivo de orgullo o de jactancia, este reconocimiento nos lleva a la humildad. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios a causa de nuestra debilidad. Recuerde lo que Pablo acaba de decir en Romanos 7. Quiero hacer lo que debería, pero no puedo. Y aquello que yo no quiero hacer, termino haciendo. Y grita del interior de su ser Pablo, ¿quién me va a ayudar en esto? Y Pablo ahora está desmenuzando, ¿quién nos va a ayudar? El Espíritu de Dios nos va a ayudar. Esto no es motivo de jactancia, más bien es señal de nuestra propia debilidad. No solo necesitamos el Espíritu de Dios para creer en Cristo, no solo necesitamos el Espíritu de Dios para ser regenerados y llevados a Cristo, sino cada momento, cada respiro, cada segundo, cada paso del camino, necesito el Espíritu de Dios a causa de mi flaqueza. No debemos entender este versículo como diciendo, aquellos que tienen una unción especial, ellos sí deben ser hijos de Dios, y los demás quizás llegamos. Como se promueve casi esa idea. La Iglesia Católica Romana se estableció dos clases. Han venido
tratando de minimizar esas definiciones, pero es parte de su teología fundamental. Está la iglesia, el clero, todo el magistrado, desde el papa hasta el cura, donde el vicario de Cristo recibe la gracia del Señor y por medio de la jerarquía romana llega gracia. Y los laicos, que antes ni siquiera se definía como iglesia, yo no sé qué lenguaje utilizan ahora, los laicos llegan a la iglesia para recibir su gracia, ex opere operato, cómase la hostia, recibirá gracia, mientras no impida. Ahora, lamentablemente, en el movimiento pentecostal y neopentecostal se ha hecho la misma división de categorías, de rangos. Están los super ungidos, están los demás pulseándola. Pablo rompe todo pensamiento en esta línea, hermanos. Dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y es categórico. El punto aquí es que nosotros todos necesitamos ser guiados del Espíritu Santo por nuestra flaqueza y por nuestra debilidad. No puede ser motivo de orgullo, porque todo el contexto anterior y posterior se trata de la batalla interna y cósmica en que está el cristiano. Estamos en una batalla por las almas eternamente. Y en el medio de esta batalla, en la batalla por mi alma y batalla por el cosmos, necesitamos saber si va a haber certidumbre, si va a haber victoria, si yo voy a poder alcanzar la gloria que Dios me ha prometido. Esto, lejos de ser un motivo de jactancia, hermanos, es una afirmación de esperanza y de consuelo. Es una afirmación de lo que Dios dice acerca de los suyos. Entendemos nuestra propia indignidad. Nosotros con Pablo en Romanos 7 clamamos y gemimos. Entendemos nuestra indignidad de ser salvos. Pero a la misma vez Dios dice, Dios afirma, Dios declara que Él interviene en medio de nuestra debilidad para adoptarnos, tomarnos y guiarnos hasta la gloria que Él ha prometido. A razón de tener su Espíritu, ahora podemos decir: Abba, Padre. Este versículo, dentro de su contexto, nos declara el propósito de tener el Espíritu de Dios en nosotros. El propósito no es librarnos de todas las tentaciones, pruebas, aflicciones de esta vida. Eso es claro. Pablo va a hablar de la creación misma que sigue gimiendo. Todavía está bajo maldición la creación. Dios no nos ha raptado de aquí todavía, porque aquí estamos. El propósito de ser guiado por el Espíritu Santo, hermano, no es, en todo el contexto de estos capítulos alrededor, no es librarnos de las aflicciones, pruebas, peligros y sufrimientos comunes de la vida en esta tierra. El propósito es guiarnos y librarnos del pecado. En capítulo 7, Pablo había exclamado: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo contesta: Dios en Cristo, por medio de su Espíritu, nos librará de este cuerpo de muerte. Pablo no está pensando en las comodidades físicas, sino en las consecuencias eternas que acarrea el pecado. Solo el Espíritu de Dios puede romper nuestra servidumbre al diablo y librarnos de servir la carne y convertirnos en santos. Solo el Espíritu de Dios, con su poder, puede hacer eso en nosotros. El mismo apóstol hablará de pelear la buena batalla. En otras cartas habla de esforzarse en la fe.
Ciertamente la vida cristiana requiere este esfuerzo, esta entrega, y a la vez es importante confiar que es el Espíritu de Dios que nos guiará. Es importante saber que es Dios que escogerá el camino. Nosotros no sabemos cómo llegar a la gloria. Nosotros no sabemos el camino, no conocemos el camino, ni tenemos las fuerzas. Es importante confiar y tener la certeza, es Dios que me va a guiar. Y no necesariamente va a ser bendición y prosperidad en el camino. Ahora, obviamente nuestro propio pecado puede crear situaciones desagradables. A veces, los reformados, otra vez en reacción a la prosperidad, por nuestro propio pecado creamos condiciones bastante difíciles en nuestra vida y después apelamos a nuestra propia teología. De por sí nosotros creemos en cruz, no creemos en bendición y prosperidad en la vida. Entonces, como me está yendo mal, soy buen reformado. Nuestro propio pecado puede crear condiciones y no debemos meter a Dios como la causa de esas adversidades en nuestra vida. El que pierde todo su dinero en apuestas o arruinó su salud bebiendo licor no puede echarle a Dios la culpa. Decir, Dios me está guiando por caminos bien de mucha prueba. Pero habrá otras ocasiones, hermanos, en que por causas no reveladas a nosotros aún, por causa que nosotros desconocemos, que Dios nos guiará por camino de prueba y aflicción. Y en estos momentos es importante reconocer que somos guiados por Dios para nuestra santificación y no lo contrario. Dios a nadie tienta. Dios a nadie pone tropiezo para hacernos pecar. Dios nos guía siempre para su gloria y para hacernos llegar a la mansión en gloria. Y nos guía siempre para que venzamos el pecado. Es su propósito al guiarnos. Cuando decimos que es el Espíritu Santo que guía al cristiano, entramos en un punto sumamente crítico para el cristiano moderno, digo yo. A ver si concuerdan conmigo. Reconocemos, estamos hablando de ser guiado por el Espíritu Santo. Este es mi punto ahorita. Reconocemos que los medios masivos se han vuelto más y más efectivos. Es innegable de que los medios masivos, lo que es televisión, los programas de televisión, mi esposa y yo nos gusta ver un programa, bueno, ya voy a revelar un poco qué tan moderno soy, un programa de los 50 en blanco y negro, de un abogado, Perry Mason, un abogado que tiene que resolver quién lo hizo. Y aún en la serie, durante años, hemos visto el desarrollo de la camarografía, las tomas, para no llegar hasta hoy la diferencia de televisión. Antes, una persona se enfocaba a la persona y durante minutos hacía un discurso y hablaba uno, después cambiaba a la otra persona y el diálogo, todo pausado durante medio minuto, enfocado a una sola persona hablando. Ahora creo que estamos en 3 segundos por pantallazo y cambia. Con razón los muchachos en la escuela no pueden concentrarse en el aula. La maestra está más de 3 segundos ahí. No pueden, no tienen la capacidad de enfocarse en más de 3 segundos porque están acostumbrados. Pum, 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 pum. Ahora, la efectividad de los medios masivos es innegable. Logran sus metas de mercadería. Logran muchas cosas a través de lo que han querido y han mejorado y han cambiado los medios masivos. Pero debemos reconocer una cosa como cristianos, hermanos. Los medios masivos
en el 99.9%, los medios masivos no están promoviendo el cristianismo, sino alguna versión del hedonismo, la búsqueda del placer personal y la diversión a expensas, y este es mi punto, a expensas de cualquier reflexión espiritual sobre la vida. Aún en el caso de los programas en la televisión, por ejemplo, que no contradicen abiertamente al cristianismo, muchos programas de diversión, hasta los comerciales, son diseñados para atontar y adormecer intelectualmente y espiritualmente. Nada más para que usted diga sí, vaya a comprar. Lejos de promover una inquietud sobre quién debe guiar su vida hacia la eternidad. Lejos de promover nunca una inquietud. ¿Cuándo usted ha visto un comercial, un programa de televisión que dice, piense en su eternidad? Piense en el día de su muerte, ¿a dónde irá? ¿Al cielo o al infierno? ¿Cuándo? Lejos de promover ningún sentido de reflexión seria a la luz de la eternidad, las risas, las luces o los bikinis son mejor que una droga para que las realidades eternas se desvanezcan por completo. El cristiano es definido por ser guiado por el Espíritu de Dios, mientras otras voces están compitiendo por su alma y por su corazón. Para tomar un ejemplo concreto, hablemos de combate. De alguna popularidad en nuestro país. Combate propaga una hora vacua, frívola, bailecitos medio sensuales de las que lucen suficiente piel, muchachos guapos, una serie de disque competencias sin sentido alguno. ¿Cómo el cristiano podría armonizar la frivolidad banal que arenga combate con una actitud cristiana seria, contemplando lo serio de la vida, del pecado, de la santidad, de la eternidad? Yo digo que tenemos una crisis de proporciones gigantescas de miembros de nuestras iglesias cuyo discernimiento ha sido evacuado por tales medios. Predicamos a personas que no pueden, no solo no quieren, no pueden asimilar el medio principal de la revelación de Dios hacia nosotros, no pueden leer. Nuestra única esperanza es una obra del Dios soberano. Esa es nuestra única esperanza, hermano. De modo que yo creo que nos toca a los pastores, a los predicadores, a los líderes, seguir insistiendo con el Evangelio nada más. Estamos casi ante una posesión demoníaca en forma moderna. Un espíritu de entorpecimiento ha tomado a muchos. Y yo creo que los pastores y los líderes necesitamos dirigir el Evangelio claramente para que choque con los enemigos del Espíritu Santo de Dios, de la fe que la palabra de Dios va a inspirar en nuestra alma. Bien, entonces antes de seguir, porque aquí sigue otro párrafo, vamos a parar aquí para ver si completo el resto en la segunda parte. Bien, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Pedir a Dios su
dirección y guianza. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra y el apóstol Pablo que nos ha dirigido esta enseñanza acerca de tu obra en Cristo y tu obra a través del Espíritu Santo de Dios. Oh Padre, reconocemos que enfrentamos obstáculos grandes en medio de tu propio pueblo, Dios, para que tu Espíritu sea el que guíe nuestras vidas. Padre, pedimos tu perdón y pedimos tu ayuda para nosotros mismos y para saber también cómo ayudarnos unos a otros a ser guiados por tu Santo Espíritu que vence el pecado, que ilumina nuestras mentes y pensamientos, oh Dios, que desdobla nuestra voluntad hacia ti y que encienda en nuestro pecho el ardor, oh Dios, ese fuego de desear honrar a Cristo sobre todo, no importa las consecuencias en esta vida. Gracias por todos mis hermanos aquí presentes, Dios, compartiendo tu palabra. Gracias y bendice a cada uno de nosotros en el resto de este día, los talleres y todos los que también comparten, Padre. Bendice a cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén.